Hueles a tacos fuera de aquí mexicana apestosa. Imagínate estar frente a tu ídolo de toda la vida, el artista más grande del planeta, el rey del pop en persona, con el corazón latiéndote tan fuerte que sientes que va a explotar, preparada para cumplir el sueño de cantar junto a él, y que de repente ese mismo ídolo te mire de arriba abajo, con desprecio en los ojos, y te diga en voz lo suficientemente alta para que su equipo entero escuche que él no canta con mexicanas pobres que ni siquiera saben hablar inglés correctamente. Que regreses cuando seas alguien de verdad. Ahora imagínate que 10 años después, cuando tú ya eres una leyenda y él está cayendo en desgracia, ese mismo hombre que te humilló viene a buscarte desesperado, rogándote perdón, suplicándote que le des la oportunidad de colaborar contigo, porque ahora eres tú quien tiene el poder. Suscríbete al canal si alguna vez alguien famoso o poderoso te trató como si no valieras nada y después tuvo que tragarse sus palabras cuando vieron en quién te convertiste, porque lo que estás a punto de descubrir sobre el encuentro secreto entre Michael Jackson y Selena Quintanilla es una historia que ha estado oculta durante décadas y que cambiará completamente lo que creías saber sobre ambos artistas. Suscríbete ahora mismo al canal si amas a Selena Quintanilla y odias las injusticias. Esta historia comienza en un lugar muy específico, en un momento que ha sido borrado deliberadamente de todas las biografías oficiales, tanto de Michael Jackson como de Selena Quintanilla. Estamos hablando del año 1984, en Los Ángeles, California, durante la época dorada de los premios American Music Awards. Michael Jackson estaba en la cumbre absoluta de su carrera. Había lanzado Thriller un año antes, el álbum más vendido de todos los tiempos. Era literalmente la persona más famosa del planeta. Y todo el mundo en la industria musical quería estar cerca de él. Quería su aprobación, quería aunque sea 5 minutos de su tiempo. Selena Quintanilla en ese momento tenía apenas 13 años. Era una niña prodigio que ya llevaba varios años cantando con su familia en el grupo Selena y los Dinos, tocando en bodas, quinceañeras, bares, cualquier lugar donde los contrataran en Texas y el sur de Estados Unidos. Abraham Quintanilla, su padre y manager, había conseguido algo casi imposible. Había logrado que alguien de la organización de los American Music Awards les diera acceso a los ensayos generales del evento, con la esperanza de que algún ejecutivo importante los viera, de que alguien les diera una oportunidad, de que pudieran hacer alguna conexión que los sacara del circuito regional donde estaban atascados. La familia Quintanilla había viajado desde Corpus Christi hasta Los Ángeles en una camioneta vieja, durmiendo en moteles baratos, comiendo lo mínimo para ahorrar cada centavo, porque esta era la oportunidad que Abraham había estado esperando durante años. Habían llegado al venue donde se ensayaba con esa mezcla de emoción y nerviosismo que sientes cuando sabes que estás a punto de entrar a un mundo completamente diferente al tuyo. Selena llevaba puesto el mejor vestido que tenía, uno que su mamá Marcela había cosido especialmente para la ocasión, con tela comprada en liquidación pero hecha con todo el amor del mundo. Su cabello estaba perfectamente peinado, sus zapatos, aunque no eran de marca, estaban impecables. Abraham le había dado instrucciones claras: compórtate profesional. Si alguien te habla, responde con respeto. Si ves una oportunidad de mostrar tu talento, tómala pero con inteligencia. Lo que la familia Quintanilla no sabía era que ese día, en esos ensayos, estaría Michael Jackson, el mismísimo rey del pop, haciendo un rehearsal privado de la presentación que daría en los premios, rodeado de su equipo de producción, coreógrafos, músicos y toda la parafernalia que acompañaba cada movimiento de la estrella más grande del mundo. Cuando Selena vio a Michael Jackson por primera vez, se quedó paralizada. Era su ídolo absoluto. En su casa en Corpus Christi tenía pósters de él en su cuarto. Había practicado sus pasos de baile 1000 veces frente al espejo. Había cantado sus canciones hasta memorizarlas perfectamente, aunque su inglés todavía no era perfecto.
Michael Jackson representaba todo lo que ella soñaba ser algún día. Un artista que trascendía fronteras, idiomas, razas, que conectaba con millones de personas alrededor del mundo solo con su talento. Abraham, viendo la oportunidad de su vida, se acercó a uno de los asistentes de Michael y le explicó la situación. Le dijo que su hija era una cantante increíble, que estaba comenzando su carrera, que sería un honor enorme si Michael pudiera, aunque sea, saludarla, darle algún consejo. El asistente, probablemente acostumbrado a este tipo de peticiones constantes de gente queriendo acercarse a Michael, fue sorprendentemente receptivo. Le dijo que esperaran, que iba a preguntarle a Michael si tenía un momento. Pasaron 15 minutos que se sintieron como horas. Selena estaba temblando de los nervios, repasando mentalmente qué le diría si Michael le hablaba, cómo se presentaría, tratando de controlar la emoción que amenazaba con desbordarla. Suzette, su hermana, la sostenía de la mano apretándola fuerte, compartiendo ese momento de anticipación. Finalmente el asistente regresó y les hizo señas de que se acercaran. Los llevó hacia donde estaba Michael, quien en ese momento estaba revisando algo en un monitor con su director de escena. Cuando llegaron a unos metros de distancia, el asistente le dijo algo a Michael en voz baja, y Michael volteó a ver a la familia Quintanilla. Ese momento, ese primer contacto visual, es algo que Selena recordaría con dolor el resto de su vida, porque en los ojos de Michael Jackson no había la calidez que ella esperaba, no había la amabilidad que proyectaba en sus videos musicales. Había algo frío, algo calculador, algo que evaluaba y juzgaba antes de siquiera escuchar una palabra. ¿Alguna vez has conocido a alguien que admirabas profundamente y descubriste que en persona no era nada de lo que esperabas? En los próximos minutos descubrirás exactamente qué le dijo Michael Jackson a Selena ese día, que destrozó sus ilusiones y la marcó para siempre. Abraham se adelantó, extendiendo la mano hacia Michael con una sonrisa que intentaba ser profesional, pero que no podía ocultar completamente el nerviosismo. Se presentó, explicó brevemente quiénes eran, mencionó que Selena era una cantante joven con mucho talento, que sería un honor si Michael pudiera escucharla cantar algo, aunque sea a capella, solo para darle su opinión profesional. Michael Jackson miró a Abraham sin estrechar su mano. Luego su mirada se deslizó hacia Selena, evaluándola de pies a cabeza de una manera que hizo que la niña se sintiera pequeña, inadecuada, fuera de lugar. Y entonces Michael habló, con esa voz suave que millones conocían, pero con un tono que Selena nunca había escuchado en sus canciones. Un tono que goteaba condescendencia y desprecio apenas disfrazado. Le dijo a Abraham en inglés para que Selena entendiera perfectamente que él no hacía audiciones informales, que no escuchaba a cantantes desconocidos que aparecían en sus ensayos, que si su hija realmente tenía talento, debería seguir los canales apropiados, conseguir un manager real, grabar demos profesionales y tal vez, solo tal vez, algún día alguien de su equipo consideraría escucharla. Pero lo que dijo después fue lo que realmente hirió. Michael miró directamente a Selena y le dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, que además ella era muy joven, y aquí hizo una pausa deliberada, muy regional, que la industria musical real, la industria donde él operaba, requería artistas que pudieran conectar con audiencias globales, no solo con comunidades mexicanas pequeñas. Que aprendiera inglés correctamente primero, que perdiera el acento, que tal vez en unos años, cuando se viera y sonara más profesional, podría intentarlo de nuevo. El silencio que siguió fue devastador. Abraham estaba rojo de humillación y rabia contenida. Marcela tenía lágrimas en los ojos. Suzette apretaba la mano de Selena tan fuerte que casi le dolía. Y Selena, la pequeña Selena de 13 años que había soñado con este momento, que había imaginado que Michael Jackson sería amable y generoso como parecía en las entrevistas, sentía que el mundo se le caía encima. Pero lo peor no había terminado,
porque uno de los miembros del equipo de Michael, alguien que claramente sentía que su jefe necesitaba más protección de esta familia invasora, añadió en voz alta que por favor, en el futuro, respetaran el espacio privado de los artistas profesionales, que no se podía permitir que cualquier familia de mexicanos que cruzara la frontera viniera a Motolturu a molestar a las estrellas reales. Esa frase, mexicanos que cruzaban la frontera, resonó en el espacio como una bofetada. Porque no solo estaban rechazando el talento de Selena, estaban reduciendo a toda su familia a un estereotipo racista, asumiendo que eran inmigrantes ilegales, gente que no pertenecía a ese mundo. Abraham, que toda su vida había luchado contra ese tipo de discriminación, que había criado a sus hijos para estar orgullosos de su herencia mexicana mientras triunfaban en Estados Unidos, sintió una rabia que apenas pudo contener. Quiso responder, quiso defender a su familia, quiso decirle a Michael Jackson y a todo su equipo exactamente lo que pensaba de su actitud elitista y racista, pero Marcela lo detuvo. Le tocó el brazo suavemente y negó con la cabeza. Sabía que hacer una escena solo empeoraría las cosas, que darían más munición para que los trataran como exactamente lo que ese hombre había insinuado que eran: gente problemática que no sabía comportarse en ambientes profesionales. Así que Abraham simplemente dijo gracias por su tiempo, con una dignidad que requirió toda su fuerza de voluntad, y guió a su familia fuera de ahí. No corrieron, no mostraron el dolor que sentían, caminaron con la cabeza en alto hasta que salieron del venue y llegaron a su camioneta en el estacionamiento. Y fue solo entonces, cuando estaban seguros de que nadie más podía verlos, que Selena finalmente se permitió llorar. Lloró con una intensidad que solo los niños pueden llorar, con ese dolor puro que viene de ver un sueño destruido, de descubrir que tu héroe no es quien creías, de sentir el aguijón del rechazo y la discriminación de la manera más cruel posible. Escríbeme en los comentarios si alguna vez conociste a alguien famoso que resultó ser completamente diferente de lo que esperabas, porque lo que viene ahora es cómo Selena transformó ese dolor en la determinación que la llevaría a convertirse en leyenda. El viaje de regreso a Corpus Christi fue uno de los más largos y silenciosos que la familia Quintanilla había experimentado. Selena pasó la mayor parte del camino mirando por la ventana, procesando lo que había pasado, tratando de entender por qué alguien a quien ella admiraba tanto había sido tan cruel. Marcela, sentada en el asiento de atrás con Selena, finalmente rompió el silencio. Le dijo a su hija algo que se convertiría en una de las conversaciones más importantes de su vida. Le explicó que a veces la gente que alcanza mucho éxito olvida de dónde viene, olvida cómo se siente ser el que está empezando, el que necesita una oportunidad. Le dijo que Michael Jackson probablemente había enfrentado su propio racismo y discriminación cuando estaba comenzando, siendo un niño negro en una industria dominada por blancos, pero que en lugar de usar esa experiencia para ser compasivo con otros, había elegido perpetuar el mismo tipo de exclusión que probablemente había sufrido. Pero lo más importante que Marcela le dijo a Selena fue esto: no dejes que la crueldad de una persona, sin importar qué tan famosa sea, defina tu valor. Tú sabes quién eres, tú sabes lo que puedes hacer. Y algún día vas a brillar tan fuerte que gente como Michael Jackson va a tener que reconocer lo equivocados que estaban. Abraham, escuchando la conversación desde el asiento del conductor, añadió su propia perspectiva. Le dijo a Selena que este rechazo, esta humillación podía ser una de dos cosas. Podía ser el final de su sueño, el momento donde se rendía y decidía que la industria musical era demasiado cruel, demasiado racista, demasiado cerrada. O podía ser el combustible que necesitaba para trabajar más duro que nunca, para demostrarle al mundo y especialmente a Michael Jackson que habían subestimado a la persona equivocada. Selena, con lágrimas todavía corriendo por sus mejillas, pero con algo nuevo brillando en sus ojos, algo que sus padres reconocieron como determinación pura, hizo una promesa ese día. Prometió que algún día Michael Jackson escucharía su nombre,
escucharía su música y se arrepentiría de haberla tratado así. No por venganza, sino porque ella iba a ser tan buena, tan exitosa, tan imposible de ignorar, que él no tendría más opción que reconocer su error. Y esa promesa se convirtió en la fuerza impulsora detrás de todo lo que Selena hizo en los siguientes años. Cada ensayo, cada presentación, cada canción nueva, Selena trabajaba con una intensidad que a veces preocupaba a su familia. Abraham notaba cómo su hija se quedaba practicando horas después de que todos se habían ido a dormir, cómo perfeccionaba cada movimiento, cada nota, como si estuviera preparándose para el escrutinio del crítico más duro del mundo. Porque en la mente de Selena, ese crítico era Michael Jackson, y ella iba a demostrarle que estaba equivocado. Los años pasaron. Selena creció de esa niña de 13 años devastada a una adolescente enfocada y determinada. Su talento, que siempre había estado ahí, comenzó a pulirse y perfeccionarse, de maneras que impresionaban incluso a músicos experimentados. Su presencia en el escenario se volvió magnética. Su voz desarrolló esa calidad única que hace que la gente se detenga y escuche realmente. En 1987, cuando Selena tenía 16 años, empezó a ganar reconocimiento serio en el circuito de música tejana. Ganó su primer Tejano Music Award como vocalista femenina del año. Y no lo ganó una vez, lo ganó año tras año, dominando la categoría de una manera que nadie había hecho antes. En 1989 firmó con EMI Latin, un logro enorme que validaba todo el trabajo que había hecho. Su primer álbum con la disquera comenzó a posicionarla no solo regionalmente, sino a nivel nacional en el mercado latino. Cada logro, cada premio, cada paso hacia adelante, Selena lo veía como una respuesta a aquellas palabras hirientes de Michael Jackson. Muy regional, había dicho. Aprende inglés correctamente, había sugerido. Tal vez en unos años había condescendido. Bueno, los años estaban pasando y Selena no solo estaba aprendiendo, estaba dominando. Estaba probando que la música no tiene fronteras de idioma, que el talento genuino trasciende el racismo y los prejuicios, que ser mexicana no era una limitación sino una fortaleza que le permitía conectar con millones de personas que se veían reflejadas en ella. ¿Has sentido alguna vez que el rechazo más doloroso terminó siendo la bendición más grande porque te obligó a ser mejor de lo que nunca imaginaste que podías ser? Pronto vas a entender cómo ese encuentro que destruyó a Selena también la creó y cómo eventualmente llegó el día donde los papeles se invirtieron completamente. Para Michael Jackson, mientras tanto, los años 80 y principios de los 90 fueron complicados de maneras que nadie había anticipado. Después del éxito masivo de Thriller y Bad, sus siguientes álbumes, aunque exitosos, no alcanzaron las mismas alturas estratosféricas. Dangerous en 1991 vendió bien, pero no fue el fenómeno cultural que sus trabajos anteriores habían sido. Pero más problemático que las ventas de discos eran las controversias personales que comenzaban a rodear a Michael. Las acusaciones que surgirían en 1993 lo convertirían en una figura polarizante, en alguien que ya no era universalmente amado, sino profundamente controversial. La industria musical, que siempre es despiadada con sus estrellas cuando comienzan a caer, empezó a distanciarse de Michael. Colaboraciones que antes habrían sido automáticas, ahora se volvían complicadas. Artistas que antes habrían matado por trabajar con el rey del pop, ahora dudaban, preocupados por la asociación. Y fue en este contexto, en 1994, que el nombre de Selena Quintanilla llegó a los oídos de Michael Jackson de una manera que no pudo ignorar. Selena había lanzado Amor Prohibido, el álbum que la catapultaría definitivamente al estrellato. El disco estaba vendiendo números increíbles, no solo en el mercado latino, sino crossover a las listas mainstream.
Las canciones de Selena sonaban en todas partes. Su cara estaba en portadas de revistas. Su nombre estaba en boca de ejecutivos de disqueras y productores musicales importantes. Uno de los productores que trabajaba con Michael mencionó a Selena en una reunión, sugiriendo que una colaboración con ella podría ser interesante, que Selena estaba en ascenso meteórico, que representaba un mercado latino que estaba explotando, que una canción juntos podría ser mutuamente beneficiosa. Michael inicialmente rechazó la idea sin pensarlo mucho. El nombre Selena Quintanilla no le decía nada. No recordaba haberla conocido 10 años atrás. Para él, había sido solo otra de las cientos de personas sin nombre que intentaban acercársele durante sus ensayos y eventos. Pero el productor insistió. Le mostró números de ventas. Le mostró videos de los conciertos de Selena, donde miles de personas cantaban sus canciones, con una devoción que era innegable. Le explicó que Selena no era solo otra artista latina, era un fenómeno. Era alguien que estaba rompiendo barreras exactamente de la manera en que Michael había roto barreras décadas atrás. Y fue entonces que algo en la historia de Selena captó la atención de Michael. Le contaron que había empezado cantando en bares con su familia, que había construido su carrera desde cero, que había enfrentado discriminación y rechazo, pero nunca se había rendido, que representaba el sueño americano, pero manteniendo sus raíces mexicanas con orgullo. Michael, que estaba en un momento donde necesitaba reconstruir su imagen, donde necesitaba nuevos aliados en la industria, empezó a ver el valor de una asociación con Selena, no por respeto genuino a su talento, no porque realmente apreciara lo que ella había logrado, sino porque calculaba que ella podía ser útil para él. Así que le pidió a su equipo que hiciera los contactos necesarios, que llegaran a la gente de Selena con una propuesta de colaboración, que lo vendieran como Michael Jackson queriendo trabajar con la estrella latina emergente más importante, como un gesto de apertura cultural, como algo que beneficiaría a ambos artistas. Lo que Michael no sabía era que cuando su equipo contactó al equipo de Selena con esta propuesta, la reacción no fue la que esperaban. Porque Abraham Quintanilla recordaba perfectamente aquel día en Los Ángeles 10 años atrás. Recordaba cada palabra que Michael y su equipo habían dicho. Recordaba las lágrimas de su hija en el camino de regreso a casa. Y cuando Abraham le contó a Selena que Michael Jackson quería colaborar con ella ahora que ella era exitosa, la respuesta de Selena fue algo que Abraham nunca olvidaría. Selena se rió. No una risa amarga o vengativa, sino una risa de genuina incredulidad. Y luego dijo algo que encapsulaba perfectamente quién se había convertido. Dijo que 10 años atrás hubiera dado cualquier cosa por cantar con Michael Jackson, que había sido su sueño, pero que ahora, después de todo lo que había logrado por sí misma, después de haber construido su carrera sin la ayuda de nadie que la hubiera rechazado, no necesitaba la validación de alguien que solo la quería ahora porque era conveniente para él. Abraham estuvo completamente de acuerdo. Le dijo a Selena que tenía todo el derecho de rechazar la propuesta, que nadie podría culparla después de cómo la habían tratado. Pero entonces Selena dijo algo más, algo que mostró la madurez y la clase que la caracterizaban. Dijo que iba a responder a la propuesta, pero que iba a hacerlo de una manera que dejara claro exactamente dónde estaban parados ahora, que ella era quien tenía el poder ahora, quien podía elegir con quién trabajar y con quién no. Suscríbete al canal si crees que cuando alguien poderoso te rechaza y después vuelve buscándote cuando ya triunfaste, tú tienes todo el derecho de decidir bajo tus propios términos. Porque lo que Selena hizo después es una lección magistral de dignidad y poder.
La respuesta que Selena envió a través de su equipo a la propuesta de Michael Jackson fue profesional pero clara. Dijo que apreciaba el interés, pero que en ese momento estaba enfocada en su propio álbum crossover al mercado anglosajón, que tenía otras colaboraciones ya en proceso y que quizás en el futuro podrían explorar trabajar juntos si las circunstancias eran mutuamente beneficiosas. Era básicamente una manera educada de decir gracias, pero no gracias, con la puerta abierta solo lo suficiente para no parecer completamente cerrada, pero con términos claramente establecidos, de que si alguna vez pasaba, sería cuando y cómo Selena decidiera. La respuesta llegó a Michael Jackson y, según personas que estaban cerca de él en ese momento, fue la primera vez en años que alguien le había dicho que no de esa manera. No un no rotundo, sino un no por ahora, bajo mis términos, cuando yo decida. Era un recordatorio de que Michael ya no era la fuerza invencible que había sido, de que había artistas emergentes que no necesitaban de él, que podían tener carreras exitosas completamente independientes de su aprobación. Y eso molestó a Michael de una manera que no esperaba. Su ego, que había sido alimentado durante décadas de ser la persona más importante en cualquier cuarto donde entraba, no estaba preparado para ser rechazado por alguien a quien él ni siquiera recordaba haber conocido. Fue entonces que alguien de su equipo, tratando de entender por qué Selena había sido tan fría en su respuesta, investigó un poco más profundo y descubrió el incidente de 1984. Encontró a alguien que había estado en esos ensayos y recordaba la familia mexicana que Michael había rechazado. Recordaba a la niña pequeña que había llorado. Cuando le contaron esta historia a Michael, cuando le refrescaron la memoria sobre ese encuentro, que para él había sido completamente olvidable, pero para Selena había sido definitorio, Michael finalmente entendió. Entendió que la chica que ahora lo estaba rechazando era la misma niña a la que él había humillado 10 años atrás. Y por primera vez, probablemente en mucho tiempo, Michael Jackson sintió algo parecido a vergüenza genuina, porque se dio cuenta de que su crueldad casual de hace una década, ese momento que para él había sido insignificante, había sido devastador para alguien que solo quería una oportunidad, que solo admiraba su trabajo. Según relatos de personas cercanas a Michael en ese tiempo, este descubrimiento lo afectó más de lo que nadie esperaba. Michael, que estaba lidiando con sus propios demonios, con acusaciones que amenazaban con destruir su legado, con un mundo que de repente lo veía con sospecha en lugar de admiración, reconoció en la historia de Selena un espejo incómodo de su propio pasado. Michael había sido el niño prodigio rechazado por la industria musical blanca que no sabía qué hacer con un grupo de niños negros talentosos. Había enfrentado racismo, había sido subestimado, había tenido que trabajar el doble que cualquier artista blanco para recibir la mitad del reconocimiento y eventualmente había triunfado, había roto todas las barreras, había obligado al mundo a reconocer su genio, pero en el proceso se había convertido exactamente en lo que él había odiado. Se había convertido en el gatekeeper, en el que rechazaba a otros basándose en prejuicios sobre su idioma, su cultura, su apariencia. Había perpetuado el mismo ciclo de discriminación que él había sufrido. Y ahora, cuando necesitaba aliados, cuando necesitaba que la industria lo viera de manera positiva otra vez, había descubierto que una de las artistas más importantes del momento era alguien a quien él había lastimado profundamente. Michael tomó una decisión entonces que sorprendió a su equipo. Dijo que quería llamar a Selena personalmente, que quería disculparse, que quería explicarle que había sido un error, que estaba en un lugar diferente ahora, que entendía si ella no quería perdonarlo, pero que necesitaba que ella supiera que lo lamentaba. Su equipo le advirtió que esto podría ser visto como debilidad, que públicamente admitir que había sido cruel con alguien podría usarse en su contra, dado el clima que existía alrededor de su imagen en ese momento.
Pero Michael insistió. Dijo que algunas cosas eran más importantes que la imagen pública, que esto era sobre hacer lo correcto. Se hicieron los arreglos para una llamada telefónica entre Michael Jackson y Selena Quintanilla. Una conversación que sería privada, sin prensa, sin grabaciones. Solo dos artistas hablando de algo que había pasado años atrás. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente cuando alguien que te lastimó profundamente vuelve a pedirte perdón años después? En unos instantes te voy a contar exactamente qué se dijeron en esa llamada que cambió cómo ambos se veían a sí mismos y al otro. La llamada se programó para un día de febrero de 1995. Selena estaba en su casa en Corpus Christi, rodeada de su familia. Abraham y Marcela estaban ahí, al igual que Suzette y su esposo Chris Pérez. Todos sabían lo que significaba esta llamada. Todos recordaban el dolor de aquella tarde en Los Ángeles. Cuando el teléfono sonó y Selena levantó el auricular, había una mezcla de emociones en su rostro. Nerviosismo sí, porque a pesar de todo seguía siendo Michael Jackson. Pero también había fortaleza. Había la confianza de alguien que sabe su valor y no necesita la validación de nadie. Michael comenzó la conversación con un simple hola, Selena, seguido de una pausa larga donde parecía estar buscando las palabras correctas. Y luego, sin preámbulos, sin excusas, dijo algo que Selena nunca esperó escuchar. Dijo que lamentaba profundamente cómo la había tratado 10 años atrás, que no había excusa para su comportamiento, que había sido cruel y prejuiciado de maneras que ahora, con perspectiva, lo avergonzaban, que había permitido que su éxito lo cegara a ver el talento y el valor en otros, especialmente en aquellos que no encajaban en el molde que la industria había establecido. Michael le dijo a Selena que había investigado su carrera después de enterarse de quién era realmente, que había visto videos de sus presentaciones, que había escuchado su música y que estaba genuinamente impresionado por lo que había logrado, que ella había hecho exactamente lo que él había hecho décadas atrás. Había tomado un género que era ignorado por el mainstream y lo había convertido en algo imposible de ignorar. Selena escuchó todo esto en silencio, procesando cada palabra. Su familia observaba su rostro, tratando de leer sus emociones, listos para apoyarla sin importar cómo decidiera responder. Cuando Michael terminó, cuando hizo una pausa esperando su respuesta, Selena habló con una voz que era calmada pero firme. Le agradeció por la llamada, por la disculpa. Le dijo que apreciaba que hubiera tenido el valor de contactarla y reconocer su error, pero luego le dijo algo más, algo que mostró exactamente quién era Selena Quintanilla en su corazón. Le dijo que ella había perdonado lo que pasó hace mucho tiempo, que había usado ese dolor como motivación para ser mejor, para trabajar más duro, y que en cierta manera extraña casi le agradecía porque ese rechazo la había hecho más fuerte. Le dijo que entendía que las personas cometen errores, que todos juzgamos mal a otros en algún momento y que lo que realmente importa es si aprendemos de esos errores o los repetimos. Le dijo que esperaba que él hubiera aprendido, que hubiera entendido el daño que las palabras pueden hacer, especialmente cuando vienen de alguien con poder e influencia. Y luego, en un gesto que dejó a Michael sin palabras, Selena le dijo que si alguna vez las circunstancias eran correctas, si había un proyecto que tuviera sentido genuino y no solo fuera una jugada de relaciones públicas, ella estaría abierta a trabajar juntos. No porque lo necesitara, sino porque creía en segundas oportunidades. Creía en el perdón, creía en que las personas podían cambiar. Michael, según relatos de personas que estuvieron con él después de esa llamada, quedó profundamente conmovido. No solo por el perdón de Selena, sino por la gracia con la que lo había manejado todo. Dijo que ella le había enseñado algo sobre humildad y perdón que él necesitaba aprender. La conversación continuó por casi una hora.
Hablaron de música, de las presiones de la industria, de cómo es ser un artista que representa a una comunidad entera en sus hombros. Hablaron de los desafíos de ser diferente en una industria que quiere que todos encajen en ciertos moldes. Y al final de la conversación hicieron un acuerdo tentativo, que explorarían la posibilidad de una colaboración, pero que sería algo auténtico, algo que representara genuinamente a ambos artistas, no solo una canción fabricada por ejecutivos buscando ventas. Cuando Selena colgó el teléfono, su familia la rodeó inmediatamente, preguntándole cómo se sentía, qué había pasado. Selena les contó toda la conversación y luego dijo algo que Abraham y Marcella nunca olvidarían. Dijo que se sentía en paz, que durante años había cargado con el dolor de ese rechazo. Había usado como motivación, sí, pero también había sido un peso. Y que escuchara a Michael admitir que estaba equivocado, que ella tenía valor, había cerrado un círculo que necesitaba cerrarse. Pero también dijo que esta experiencia le había enseñado algo importante sobre el éxito y el poder. Que cuando finalmente tienes éxito, cuando finalmente tienes poder, tienes una elección. Puedes usarlo para vengarte de los que te lastimaron, o puedes usarlo para ser mejor que ellos, para romper el ciclo de crueldad que perpetúa la industria. Selena había elegido lo segundo, y esa elección definía exactamente quién era. Escríbeme en los comentarios si crees que el verdadero poder no está en vengarte de quien te lastimó, sino en tener la gracia de perdonar y seguir adelante. Porque lo que pasó después demuestra que Selena había tomado la decisión correcta. En las semanas siguientes a esa llamada, se hicieron planes preliminares para una posible colaboración. Los equipos de ambos artistas comenzaron conversaciones sobre qué tipo de canción tendría sentido, qué productores podrían trabajar con ellos, cómo podrían mezclar los estilos de ambos de una manera que fuera auténtica. Selena estaba emocionada, pero cautelosa. Quería asegurarse de que cualquier cosa que hiciera con Michael fuera algo de lo que pudiera estar orgullosa. Algo que sus fans apreciaran, no solo una colaboración por el valor de la novedad. Michael, por su parte, estaba genuinamente interesado en trabajar con Selena de una manera que nunca había anticipado. Había visto suficiente de su trabajo para reconocer que ella tenía algo especial, algo que él respetaba. Y parte de él quería que esta colaboración fuera una forma de redención, de demostrar públicamente que había aprendido de sus errores. Se programó una reunión en persona para marzo de 1995, donde Michael y Selena se verían cara a cara por primera vez desde aquel encuentro devastador de 1984. La reunión sería en Los Ángeles, en un estudio de grabación neutral donde podrían trabajar en ideas sin la presión de ejecutivos o medios. Selena voló a Los Ángeles a finales de marzo con su equipo, emocionada por esta nueva fase de su carrera. Estaba en conversaciones para su álbum Crossover, tenía proyectos de moda en desarrollo y ahora potencialmente una colaboración con Michael Jackson. Todo parecía estar alineándose perfectamente, pero entonces, el 31 de marzo de 1995, sucedió lo impensable. Selena Quintanilla fue asesinada por Yolanda Saldívar en un motel de Corpus Christi. Tenía apenas 23 años. La reunión con Michael, que estaba programada para días después, nunca sucedería. Cuando Michael Jackson recibió la noticia de la muerte de Selena, según personas cercanas a él, quedó devastado de una manera que sorprendió a todos. No la había conocido bien. Habían tenido solo una conversación telefónica. Pero esa conversación había significado más para él de lo que nadie sabía. Michael canceló todos sus compromisos ese día. Se encerró en su habitación y, según su personal, estuvo inconsolable durante horas. Porque la muerte de Selena representaba algo más que la pérdida de una artista talentosa. Representaba la pérdida de una oportunidad de redención que él había desperdiciado. Habían pasado 10 años desde que la rechazó. 10 años donde podrían haber sido aliados, amigos incluso.
donde podrían haber colaborado cuando ambos estaban en ascenso. Pero él había desperdiciado esa oportunidad con su arrogancia y prejuicio. Y ahora que finalmente había tenido la oportunidad de hacer las cosas bien, era demasiado tarde. Michael envió flores al funeral de Selena, junto con una carta privada a la familia Quintanilla, que nunca se hizo pública, pero que, según Abraham contó años después, expresaba un remordimiento profundo. No solo por lo que había hecho 10 años atrás, sino por todo el tiempo perdido, por la amistad que podría haber sido, por la música que nunca crearían juntos. Abraham, en medio de su dolor insondable por perder a su hija, recibió esa carta con sentimientos encontrados. Por un lado, apreciaba que Michael hubiera reconocido su error. Por otro, no podía evitar pensar que si Michael hubiera sido amable con Selena desde el principio, si le hubiera dado una oportunidad 10 años atrás, cuando era solo una niña buscando inspiración de su ídolo, tal vez habrían tenido una relación completamente diferente. Pero Abraham también reconoció que Selena habría querido que perdonara, que ella había perdonado a Michael, había elegido la gracia sobre el resentimiento y que él debía honrar esa elección. En los meses y años siguientes a la muerte de Selena, Michael Jackson mencionó a Selena varias veces en entrevistas privadas, aunque nunca contó públicamente la historia completa de su encuentro. Habló de ella como una artista que había sido robada demasiado pronto, como alguien que representaba lo mejor de lo que la música podía hacer. Y en privado, según personas que lo conocieron bien, Michael usó la historia de Selena como un recordatorio personal. Un recordatorio de que las palabras tienen poder, que el rechazo puede marcar a las personas de maneras que no anticipamos y que nunca sabemos quién va a convertirse en qué si les damos una oportunidad. ¿Has reflexionado alguna vez sobre cómo las segundas oportunidades son regalos que no siempre tenemos y que deberíamos apreciar cuando se nos dan? Ya estamos llegando al final de esta historia, pero antes quiero que entiendas completamente las lecciones que nos dejó. El legado de esta historia va mucho más allá de dos artistas y un encuentro desafortunado. Es una historia sobre el poder de las palabras, sobre cómo un momento de crueldad puede marcar a alguien para siempre, pero también sobre cómo ese mismo momento puede convertirse en el combustible para un éxito extraordinario. Es una historia sobre el perdón, sobre cómo Selena eligió liberar el dolor en lugar de aferrarse a él, sobre cómo tuvo la gracia de dar una segunda oportunidad a alguien que no la había tratado bien. Es una historia sobre redención perdida, sobre cómo Michael finalmente entendió su error, pero no tuvo el tiempo suficiente para realmente hacer las paces de la manera que hubiera querido. Y sobre todo, es una historia sobre el racismo y el clasismo en la industria del entretenimiento, sobre cómo artistas de color y artistas de comunidades marginadas tienen que trabajar el doble para recibir la mitad del reconocimiento, sobre cómo los gatekeepers de la industria usan su poder para mantener fuera a los que consideran diferentes. Selena Quintanilla rompió todas esas barreras. Se convirtió en una leyenda sin necesitar la aprobación de Michael Jackson o de cualquier otro gatekeeper. Demostró que el talento genuino, combinado con trabajo duro y autenticidad, eventualmente triunfa sobre el prejuicio y la exclusión. Hoy, casi 30 años después de su muerte, Selena sigue siendo más relevante que nunca. Su música sigue sonando, su historia sigue inspirando. Su legado sigue creciendo. Michael Jackson, por su parte, murió en 2009 con muchos arrepentimientos, siendo la historia de Selena probablemente uno de los más profundos, aunque menos conocidos. La pregunta que esta historia nos deja es: ¿cómo tratamos a las personas que están comenzando? ¿Les damos oportunidades o las juzgamos basándonos en prejuicios sobre su origen, su idioma, su apariencia? ¿Usamos nuestro poder para abrir puertas o para cerrarlas? Porque nunca sabemos quién se convertirá en la próxima Selena Quintanilla.
Nunca sabemos a quién estamos rechazando que podría ser extraordinario si solo les diéramos una oportunidad. Selena nos enseñó que cuando te rechazan tienes dos opciones. Puedes dejar que ese rechazo te defina, te destruya, te convenza de que no eres suficiente. O puedes usar ese rechazo como prueba de que los que te juzgaron estaban equivocados y trabajar hasta que no tenga más opción que reconocer tu valor. Michael nos enseñó, aunque de manera trágica, que la crueldad casual tiene consecuencias que pueden perseguirte, que las oportunidades de redención no siempre están disponibles cuando finalmente estamos listos para tomarlas. Y juntos, Selena y Michael nos enseñaron que el perdón es poderoso, que segundas oportunidades son preciosas y que el verdadero éxito no se mide solo en ventas de discos o premios, sino en cómo tratamos a otros en el camino. Suscríbete al canal si crees que el verdadero legado de una persona no está en cuánto éxito tuvo, sino en cuántas puertas abrió para otros que venían detrás. Porque esa es la diferencia entre ser famoso y ser leyenda.